Primera parte de la sesión 106. Hemos llegado al final de todas las sesiones del material de Ra. Vamos a iniciar el comienzo del final. Empecemos. Como ya sabemos, esta sesión está dedicada exclusivamente a material personal. Me parece que el que más de hecho contiene material personal. Así que voy a dar un pequeño trasfondo de lo que estaba sucediendo. Como ya dije anteriormente, estaban en un proceso de mudarse. Las otras sesiones, las 105 sesiones que nos llevaron hasta aquí, fueron canalizadas y grabadas en la casa de Kentucky. Una casa que ya por supuesto no tienen, que fue entregada hace 40 años o más. Y se tuvieron que mudar a Georgia, a uno de los estados de aquí del este de los Estados Unidos, un poco más al sur de lo que era o lo que es Kentucky. ¿Y qué sucedió ahí? Vamos a dar un pequeño trasfondo. Esto lo pueden buscar mucho más en el libro 5 o en la página lawofone.info, que está en la descripción. Pueden ir a la sección de, aunque ya está puesto el enlace directo para ir a español, se van a la sesión 106 y pueden leer todos los comentarios de Jim y Carla con respecto a esta sesión. Pero en otras sesiones, Jim y Carla habían comentado de las condiciones de la casa a la cual se mudaron, no solamente físicamente, que estaba muy mal equipada para el invierno. Y curiosamente yo hice una búsqueda de cómo fueron los inviernos cómo fue el invierno en 1983 al 84, y la verdad es que fue bastante brutal, porque ahí no se siente el frío tan fuerte como se siente en esta parte del norte donde yo vivo, y por supuesto no mucho más al norte de donde yo vivo. Y las casas aquí están adecuadas un poco más hacia, me imagino, sobrevivir los inviernos con suficiente calefacción. Sin embargo, la casa donde ellos vivían no parecía estar adecuada para eso. Carla sufrió bastante por el frío. Parece que se rompieron unas tuberías por lo congelado que estaba todo. Jim tuvo que trabajar bastante en eso. Había más agua, más humedad, cosas que vamos a ver aquí. Total que físicamente fue un pequeño desastre la casa. Había más moho por resultado de la humedad. Esto afectaba a Carla. A Don le tardaba más tiempo, y esto fue algo que ya yo lo sabía, pero Jim me lo comentó y fue tan sabroso escucharlo de él cuando estuve en Kentucky. Me dice, a Don le tomaba más tiempo manejar de donde ellos vivían, no me acuerdo, Lake Lanier es el lugar donde vivían, pero no sé qué tan... me siento un poco avergonzado de hecho no haber hecho esta investigación en el mapa, pero no sé a qué distancia está la casa de donde ellos estaban al aeropuerto de Atlanta, pero Jim me dijo que le tomaba mucho más tiempo manejar de ahí al aeropuerto de Atlanta, que es el mismo estado de Georgia, que viajar volando desde Kentucky, Louisville, hasta el aeropuerto de Atlanta. Así que imagínense lo grave que era. Horas tenía que estar. Hay una parte donde Carla dice que Don se tuvo que hasta quedar a veces ni siquiera en un hotel, sino en el carro, durmiendo porque no podía regresar por condiciones climáticas y qué sé yo. Así que por todos lados estaba bastante difícil vivir en este lugar, y por eso no duraron mucho tiempo. Así que con eso en mente vamos a ver algunas de las condiciones en las que estaban viviendo ahorita, además de las condiciones de salud en las que estaban los tres, pero más que nada Carla y Don, al cual vamos a hacer una explicación mucho más a fondo, pero más adelante en otros episodios. Así que vamos a entrarnos en la primera pregunta que tengo, como siempre, donde dice: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Rale dice: los parámetros de este instrumento son marginales, tanto física como mental, emocionalmente. La energía vital de esta entidad se inclina hacia la fortaleza, debilidad. Aquí tenemos un par de puntos que comentar, donde primero, como ya sabemos, marzo 15 fue cuando se grabó esta sesión. La última sesión, que fue en la casa de Louisville,
Ahí fue grabado en octubre 19, me parece, así que hubo un lapso de 6 meses entre sesiones. Creo que es el lapso más largo, por supuesto, por razones que se entienden. Y ese lapso de tiempo transcurrió básicamente todo el invierno, porque el invierno empieza en diciembre y termina justamente... Estaban a una semana de que terminara el invierno, al menos basado en calendario, ¿no? Pero el frío continuaba. Y siempre continúa por al menos otro mes, hasta que empieza la primavera a agarrar más auge, podríamos decir. Pero esas condiciones en ese invierno fueron paupérrimas, como diríamos. Y eso debilitó muchísimo las condiciones físicas de Carla. Mental y emocionalmente, sabemos que Carla también estaba pasando por un proceso fuerte debido a el intercambio de energía, la transferencia de energía que hizo con Don. Algo que voy a mencionar brevemente aquí y allá en este episodio, pero que voy a mencionar con más detalle para poder rendir honor a lo que es este entendimiento de la energía, la transferencia de energía que hubo entre ellos dos, y cómo podemos utilizar eso para nuestro beneficio de entendimiento de cómo funciona el trabajo espiritual como tal. Así que voy a dar un primado aquí, solo para que lo mantengan en mente. Eso quizás es lo más importante que voy a decir en términos de información que es útil para nosotros en trabajo espiritual, pero que mantengan en mente que para otros episodios voy a hablar de esto, posiblemente al final de todo el material de Ra. Unos episodios que tengo preparados para hablar en general de todas las lecciones aprendidas, por cierto, para los que se preguntan qué va a pasar con esta serie. Va a terminar no solamente con la segunda parte de la sesión 106, sino con otros episodios que tengo planificados, así que ya les hablaré al respecto. Por ahora tenemos eso en mente, que Carla estaba pasando por un proceso emocional bastante fuerte que también afectaba su mente. Sin embargo, la energía vital de Carla estaba fortaleciéndose. ¿Cómo funciona eso si el cuerpo y la mente estaban tan deteriorados? Porque la voluntad de vivir está por detrás de mente y cuerpo. Lo que realmente nosotros somos, no realmente, pero lo que más realistamente nosotros somos es una voluntad de vivir. Esa voluntad no es del ego, no es de algo que nosotros podamos percibir directamente, sino como resultado del deseo de vivir. Esa voluntad, de hecho, cuando la vemos, ya se ha filtrado bastante lo que es esa voluntad de vivir, pero la vemos como deseo, sí, de querer seguir viviendo, de querer compartir, de querer estar aquí. Y de la misma manera, así como el cuerpo y la mente pueden estar deteriorados, pero la energía vital puede estar muy elevada y sobrevivimos. Entonces, si la energía vital está baja y tu cuerpo y tu mente parecen estar supuestamente bien, la mente, y la energía vital está bajando, eso obviamente tiene su repercusión en el cuerpo y en la mente, y eventualmente lleva a la muerte o al deterioro drástico del cuerpo y la mente, potencialmente. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 2, por marginales quieres decir que, bueno, déjame decirlo de esta manera, ¿qué puede hacer el instrumento para que la condición marginal mejorara? Ra le dice, el instrumento está atravesando una parte de la experiencia de encarnación durante la cual el potencial de distorsión mortal del sistema renal izquierdo es grande, menos importantes, pero que suman a la marginalidad de la distorsión hacia la viabilidad son las reacciones alérgicas graves y la energización de esta y otras distorsiones hacia la debilidad fortaleza. El complejo mental emocional está involucrado en lo que podría denominarse compasión inapropiada. Me encanta esa combinación de términos que dice compasión inapropiada, porque yo he utilizado lo que compré básicamente este término de Rupert Spira, a quien adoro en su manera de poder expresar este entendimiento no dual, y dice compasión indiferente, ¿sí? Indiferencia compasionada. No es lo mismo. Una indiferencia compasionada es aquella en la que estás neutral, básicamente, pero neutral no porque no me interesa, sino porque
no le puedo atribuir más importancia a algo o a otra. Simplemente las cosas son como son. Eso es una indiferencia compasionada. Es básicamente el decir, ¿quién sabe? ¿Esto es bueno? No lo sé. ¿Esto es malo? No lo sé. Eso es una indiferencia hacia querer involucrarte en eso. Por el contrario, me gusta esta compasión inapropiada. Esto hace referencia, esta compasión inapropiada, hace referencia al estado, a la, mejor dicho, a la relación entre Don y Carla en este momento. Y porque Carla obviamente había iniciado esto, algo que vamos a leer al final de este episodio, en la pregunta 13, me parece. Así que Ra primero describe lo que es la condición del riñón izquierdo de Carla y dice que hay una distorsión mortal. Dice, hay el potencial de distorsión mortal. En otras palabras, hay una predisposición a que el riñón falle y Carla muera. ¿Okay? Mantengan eso en mente, que lo voy a pulir un poco más. Menos importante, también dicen que hay una disposición hacia las reacciones alérgicas, a las alergias que Carla tenía, y eso la ha llevado a lo que es la debilitación de su cuerpo como tal. Así que el instrumento, o Carla, estaba pasando por una situación bastante fuerte en términos físicos. Tengan en mente lo de el riñón, que es un potencial que Carla tenía para morir. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Y por qué no había muerto? ¿Por qué se mantenía con esa vida? Eso lo vamos a explorar ahorita. Así que tenemos condición del riñón, que por predisposición es un ticket básicamente de salida de la encarnación. 2, las alergias. Y 3, el estado mental emocional, que es una compasión inapropiada, algo de esperarse de parte de Carla, quien era muy corazón abierto y tenía muchas cosas que aprender en términos de sabiduría, lo cual es parte del currículum de estudio. Pasemos a la otra pregunta que va a seguir sobre esta. Pregunta 3, donde dice, ¿podría recomendar los pasos que deberíamos dar para aliviar o invertir las condiciones de las que acabas de hablar? Ran le dice, podemos hacerlo. Las distorsiones renales están sujetas a afirmaciones. La entidad, en la actualidad, habiendo comenzado lo que podría llamarse iniciación, está liberando toxinas y, por lo tanto, es útil tomar mayores cantidades de líquido para ayudar en la dilución de estas toxinas. Las alergias ya están siendo controladas en gran medida por la afirmación y la ayuda casi constante del sanador conocido como Bob. Bob, yo digo que es uno de esos héroes a quien no se les canta suficiente, ¿cómo se dice? Halagos, no, se me escapa la palabra, pero el cual no se menciona mucho en el material de Ra, pero parece que Bob era un gran amigo y sanador metafísico del grupo, y de hecho va a ser mencionado más todavía. Ahorita no es la primera vez que lo mencionan tampoco. Pero sí, las alergias ya están siendo controladas en gran medida por la ayuda de Bob y también por la afirmación. Afirmación es algo que mencionan al principio también cuando hablan de los riñones. Y tengo que mencionar y agradecer, de hecho, a Scott Mandelker, a quien le escuché decir que los riñones, de hecho, son, bueno, ¿qué son los riñones? Sino un órgano que ayuda a filtrar la sangre y por ende mucha agua pasa por ahí, porque eso es lo que está filtrando, ¿sí? Entonces los riñones trabajan bastante con el agua y adivinen qué, el agua es fácilmente impresionable con nuestros pensamientos y emociones, queriendo decir que el agua es fácil de moldear con pensamientos y emociones. De modo que los riñones deberían estar afectados por la energía que trae el agua de la sangre, o al menos alterados. Si uno ve todo como simplemente vibración y todo está en armonía, entonces todo está funcionando en armonía.
Pero si hay partes de un sistema que están inarmónicos, en este caso digamos que el agua viene con una vibración inadecuada y está causando impacto. Estoy tratando de dibujarles cómo yo veo esto en términos de vibración. Esta frecuencia alterada que pasa por los riñones está deteriorando un poco. Eso pudiera causar algún tipo de efecto, ¿cierto? Ahora, ¿a qué punto mi imaginación no llega ahí? Hay personas mucho más inteligentes e interesadas en esto que yo, pero podemos ver a grosso modo cómo se puede reflejar esto de que las condiciones renales se afecten por nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ahora, lo importante es que hay un paralelo en el cuerpo que cuando estamos pasando por un proceso de limpieza, pues obviamente hay una liberación de toxinas que tenemos en el cuerpo, de materiales que no necesitamos básicamente. Entonces, para eso, ¿cuál es la recomendación? Como siempre decimos, tomar agua. Como ya he dicho, es hora de nosotros madurar, que por cierto voy a hablar de esto, madurar de la idea de que para hidratarnos tenemos que consumir cualquier líquido. Es cierto que un líquido, es el líquido que sea, que podamos consumir, es mucho más hidratador que comer pan o comer galletas o algo así, porque no hay agua ahí. En un líquido, o un brebaje, en una gaseosa, en todas estas bebidas hay agua, obviamente. Hasta en el alcohol hay cierta cantidad de agua. Pero hidrata, no necesariamente. Y de hecho deshidrata hasta cierto punto. Así que, una vez más, agua. Bastante agua, litros de agua si es posible. No hay razón por la cual una persona no deba tomarse al menos 2 litros de agua todos los días. Y mientras más lo haces, más te vas acostumbrando y tu cuerpo dice, al fin estamos en ese punto. Sin embargo, quiero, como siempre, aprovechar el momento en el que estoy hablando de nutrición, ejercicios y todo esto que me activan una parte de mí. Decir que tampoco hay que obsesionarse y decir, como muchas personas, he conocido varias que se obsesionan con tomar una gran cantidad de agua al día. A mí me parece que un exceso tampoco es necesario, aunque no es necesariamente perjudicial, a menos que consumas agua en el extremo. Pero sí hay personas que de repente exageran un poco el consumo de agua. Sin embargo, mi entendimiento es que la mayoría de la población está deshidratada porque no toman suficiente agua. Cosas como el café deshidratan, el alcohol obviamente, los carbohidratos o los azúcares presentes en jugos, gaseosas, etc. Esos cafés con crema y leche y todo eso tiene un poco de agua que hidrata y tiene una cantidad de componentes que deshidratan. Así que, una vez más, estoy promoviendo el agua en tu vida. Y si es posible, trata de tomarlo lo más purificada posible. Filtrada, destilada, purificada. Cualquier tipo de purificación del agua para no consumir incluso más elementos que no necesitas. Ok, suficiente consejo sobre hidratación. Pero eso es lo que Ra está diciendo. Es útil tomar mayor cantidad de líquido para ayudar en la dilución de estas toxinas que se están liberando. Y esto es porque Carla está pasando por un proceso de iniciación. Ahora, normalmente nosotros asociamos la palabra iniciación así como que, bueno, yo tuve una iniciación en mi camino espiritual y ahora estoy en este proceso, ¿no? Aquí no se refieren a este tipo de iniciación, sino a distintas etapas en nuestra vida donde obviamente hay cambios fuertes, y eso es una especie de iniciación porque es un regalo espiritual básicamente que nos están dando para nosotros poder ir con el flujo de la vida, hablando de agua. Sé como el agua. Y eso es lo que Carla estaba pasando. Así que cuando tú pasas por un cambio fuerte, necesitas liberar varias cosas. Mentalmente, yo diría que es principal la liberación, pero el cuerpo, como siempre, reacciona. Entonces es muy posible y es bastante conocido que las personas que están pasando por cambios mentales, no tienen por qué estar en una etapa o en un camino espiritual en general, sino simplemente cuando tienen un cambio fuerte se enferman. ¿Se enferman por qué? Porque hay muchas cosas que necesitan liberar. El cuerpo es inteligente y sabe cómo utilizar los recursos que tienes como para poder hacer un análogo de lo que está sucediendo mental y emocionalmente para liberar también.
y eso ayuda. Así que bueno, mucho se pudiera discutir aquí, pero no me siento capacitado para seguir hablándolo y aparte tenemos mucho más que cubrir. Ra dice, se puede conseguir más ayuda con la reubicación de la vivienda y la futura vigilancia contra la humedad que exceda la cantidad saludable en la atmósfera respirada. Las distorsiones mentales emocionales son menos fáciles de reducir. Sin embargo, el interrogador y el instrumento juntos encontrarán posibles realizar tal trabajo. 3 puntos importantes en esta parte de la respuesta. Lo primero es que si se mudan, porque ya creo que lo estaban considerando, ellos como que dijeron, no vamos a seguir viviendo aquí en esta casa. Recuerden, esta es la casa de Georgia, en el lago Lanier, o Lanier, o Lanier, no sé. Se puede entonces conseguir un mejor ambiente con menos humedad que no afecta a Carla, porque como ya dije, esta casa parecía acumular demasiada humedad, lo cual es bien extraño en invierno, debo decir. Tuvo que haber sido una casa bastante deteriorada, porque en invierno, para los que no lo saben, las casas normalmente están secas, porque el frío hace que decante básicamente estas partículas de agua que están en la atmósfera, y como pasamos normalmente, dependiendo de qué tan húmedo sea el lugar, es de repente, porque cuando sale el sol se seca y luego el frío reseca más todavía, así que es muy común que personas como yo, que nos mudamos de una zona húmeda, como yo vivía en una isla tropical, literalmente en Margarita, en Venezuela, a mudarme de inmediato a Nueva York. De hecho, estuve en Miami una semana, más húmeda todavía, y de repente llegué a Nueva York en invierno. Era notable la cantidad de sangre que me salía por la nariz y la resequedad en la garganta. Era como si estuviese enfermo, pero no estaba. Era porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a la resequedad al invierno. En cualquier caso, no sé por qué aquí estaba tan húmeda la casa, pero sí, habla de eso. El otro punto, segundo punto que mencionan aquí, es que las distorsiones mentales emocionales de los dos, de Carla y de Don, no eran tan fáciles de reducir porque requerían, obviamente, no era mudarse nada más, era lidiar con un trabajo mental que ellos tenían que discutir y tener la confianza, la honestidad y confianza y honestidad son las dos cosas que son indispensables en una relación, hasta el punto que uno se puede abrir, por supuesto, porque cada quien tiene sus bloqueos, y esos bloqueos tienen que ser observados para luego abrirse más, mayor confianza, mayor honestidad. Es algo que empieza, esto lo digo desde mi experiencia personal, sobre todo con una relación de ya 2 décadas, puedo decir, con Julie, donde mientras mayor confianza hay, más podemos ser honestos, mientras más honestos somos, más confianza hay, y esto desencadena una avalancha de armonía en la relación, en la cual no hay nada que ocultar, podemos hablar absolutamente de todo. Es como que si estuviese hablando con mi propia mente, en realidad. Y lo último que dicen es que, a pesar de que es difícil, no es tan fácil, Don y Carla pudieran encontrar posible hacer ese trabajo de conversación. Pasemos a la próxima pregunta. Pregunta 4, Don dice, ¿hasta qué punto es grave y crítico este problema renal? Beber líquidos, supongo que el agua es lo mejor. Sí, Don, ya lo sabías. ¿Es lo único que podamos hacer al respecto o hay algo más? Así que si creen que yo no hablé lo suficiente de agua, aquí está Don confirmándolo. El agua es lo mejor. Y Ra no menciona nada de esto, pero sabemos que asienten de manera silenciosa. Ra dice aquí, observa la interrelación de los complejos mente y cuerpo. Este es un ejemplo de ese entrelazamiento del diseño del catalizador y la experiencia. El periodo de delicadeza renal es grave, pero solo potencialmente. Si el instrumento deseara abandonar esta experiencia de encarnación, se ha creado la oportunidad natural y no energizada de hacerlo. Del mismo modo que se creó el periodo durante el cual la misma entidad abandonó, de hecho, la experiencia encarnativa y luego regresó por elección propia. Así que aquí les quiero compartir, de hecho, una parte. Primero vamos a hablar de esto y luego les comparto
un escrito de Jim, que está aquí, sobre esta parte, lo que fue la muerte de Carla cuando tenía 13 años y su regreso, por supuesto. Pero primero Ra menciona, ok, aquí podemos observar la interrelación que tienen la mente y el cuerpo y lo comparan con lo que es catalizador y experiencia. De una manera muy simple podemos ver que la mente produce catalizador y el cuerpo lo siente de manera emocional o de manera psicosomática, diríamos en este caso, ¿no? Ahora, hablando de lo que les dije que mantuviesen en mente con respecto al riñón de Carla, fíjense lo que estaba sucediendo. Carla tenía predispuesta esa condición renal para que en el momento que se eligiera, lo cual de nuevo, esto no es una elección que Carla dijera, ok, es hora de morir, así que voy a activar con mi botón el riñón izquierdo para morir. Obviamente, hay una interrelación mucho más más profunda en términos de cómo la voluntad subconsciente de uno puede llevar a que uno active este tipo de aspectos que tenemos programados, por así decir. Carla tenía preprogramado esto. Ok. En términos de lo que es el propósito que tiene esto, es que estaba básicamente, eso es como el contrario a, bueno, pudiera ser también, dependiendo de cómo lo quieran ver. ¿Saben? En Monopolio, cuando uno se gana esa tarjetica con la que te puedes salir de la cárcel gratis. O sea, si te llegan a meter preso o caes en la cárcel, puedes utilizarlo y sales. Algo así. Era como una de esas tarjeticas en su cuerpo. Eso es lo que significa en realidad. Por eso es que dicen que el periodo de delicadeza renal es grave, pero solo potencialmente. Porque depende de si Carla quiere dejar la encarnación, lo cual ya hizo una vez. Entonces quiero leerles esta parte que Jim de hecho compartió en una de las notas de la pregunta 4, o en la nota de la pregunta 4. Y Jim entonces está relatando básicamente lo que pasó con Carla. Esto lo habíamos hablado de hecho en la sesión 63, como Jim menciona aquí. Y Jim dice que esto fue por primera vez mencionado en la sesión 63, pregunta 2 y 3, por si quieren ir a escucharlo o leerlo otra vez. Entonces Ra se refería a una experiencia cercana a la muerte que Carla tuvo cuando tenía 13 años. Carla era una niña prodigio con muchos talentos únicos. Sus padres decidieron que la mejor manera de desarrollar sus dones era no elogiarla nunca, sino solo hacerle críticas constructivas. Durante toda su vida, Carla solo quería ser de servicio. Pero como sus padres la criticaban constantemente, a los 13 años se sintió fracasada e incapaz de servir a nadie. Así que rezó para morir. 6 meses después le fallaron los riñones. En el hospital esperaban que muriera y, según la percepción del personal, así fue. En aquel momento, Carla ya no se veía en la cama del hospital. Se encontró en un hermoso prado rodeado de bosques. Por fin, libre de dolor, se alegró. Pero una voz le habló y le dijo que no era el momento de irse. Se le dio a elegir entre dividir sus lecciones de vida a otra o continuar con la actual. Decidió volver para completar sus lecciones y terminar su viaje. Inmediatamente volvió a su cuerpo, lleno de dolor en el hospital, rodeada de médicos y enfermeras que trabajaban febrilmente para devolverla a la vida. A partir de ese momento, tuvo la sensación de estar al servicio y de tener un trabajo que hacer, incluso una misión que cumplir. Palabras de Jim hablando sobre la experiencia que Carla tuvo en esta experiencia cercana a la muerte, o en esencia muerte y resucitación en términos físicos. Únicamente de notar quizá aquí el cómo podemos pensar que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos y en realidad estamos deteriorándolo. En este caso, recuerden que Carla vivía a los 13 años, estaba en los años 50. Así que la cultura era muy distinta en ese momento. Eso obviamente no implica que todavía no hagamos cosas similares con nuestros hijos pensando que estamos haciendo lo apropiado para ellos.
Y por eso quizá el mejor consejo es ver la alegría en ellos, notar que esa sea la manera en la que nosotros podamos medir si estamos haciendo un buen trabajo. ¿Qué tan felices están? ¿Y qué tan felices están con nosotros? Esa es una gran pregunta, porque muchos niños parecen estar satisfechos, felices, pero no mucho frente a uno. Me parece que es importante uno crear esa relación. Pero lejos de dar consejos aquí de paternidad o crianza, eso es lo que había pasado con Carla. Eso la llevó a que ella deseara básicamente, bueno, si no puedo ser de servicio, porque eso es lo que ella realmente quiere, y no lo veía reflejado en sus padres. Sus padres lo que hacían eran una autocrítica, aunque lo hacían con la mejor intención de tratar de desarrollar sus dones, pero no lo lograban. ¿Y qué fue lo que sucedió? Carla básicamente se dejó morir, pero decidió volver y continuó. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque lo hizo a través de esta condición renal. Ahí fue donde le fallaron los riñones. Y obviamente esa condición permanecía. No porque se hubiese afectado en ese momento, sino porque desde un principio en la encarnación, esa era básicamente la condición. Yo no creo que esto sea lo mismo para mí, pero si puedo pensarlo, yo me imagino que la condición de asma que yo tengo es una que pudiera servirme como para yo también salirme de esta encarnación, en algún momento sacar mi tarjeta y decir, basta, me voy con un ataque de asma y me muero. Aunque no me gustaría, pero sí, estoy tratando de jugar con mi experiencia aquí. Así que sí, eso es todo lo que tengo en este párrafo. Vamos a pasar al próximo. La respuesta es larga. Ra dice: la naturaleza de esta entidad es alegre y sociable, por lo que se alimenta de las cosas que hemos mencionado anteriormente. Las variedades de experiencia con otros yo y otros lugares y acontecimientos son útiles, así como la experiencia de la veneración y el canto, especialmente de música sagrada. Esta entidad eligió entrar en una situación de práctica religiosa con un papel de mártir cuando estuvo por primera vez en este lugar geográfico. Por lo tanto, el sustento a través de la veneración ha tenido lugar solo parcialmente. Este párrafo lo vamos a resumir simplemente en decir que Carla, recordar que ella era muy alegre, le encantaba compartir con otras personas, bailar, cantar y simplemente ser parte de un buen ambiente de amigos y demás. Eso se vio afectado en la mudanza para donde estaban y precisamente en la parte de lo que le gustaba cantar en veneración. Ese tipo de cántico de iglesia, que era lo que a ella le gustaba hacer, se vio afectado, y eso es algo que Carla menciona en los comentarios de esta sesión cuando dice que intentó asistir a una de las iglesias le negó porque era cerca de Navidad y no querían gente que fuera ahí únicamente para cantar en Navidad y después no siguieran cantando. Carla no quería hacer eso, obviamente, pero bueno, tuvo que ser afectada por eso y no la aceptaron, tuvo que ir a otra capilla y bueno, todo esto, de hecho, creo que lo vamos a mencionar ahorita, así que no voy a decir más al respecto. Pero sí, están mencionando básicamente todo eso de Carla que le gustaba y que no podía hacer, estaba afectada por las condiciones actuales. Rack continúa o finaliza diciendo: del mismo modo, las actividades musicales, aunque agradables y por tanto de naturaleza sustentadora, no han incluido el aspecto de alabanza al Creador. El instrumento se encuentra en un estado de ansia relativa de aquellos hogares espirituales a los que renunció cuando sintió la llamada al martirio y se alejó del culto previo o previsto en el lugar que llamaban Catedral de San Felipe. Esto también se sanará gradualmente debido a la alteración propuesta en la ubicación de este grupo. Todo este párrafo también ahora se puede reducir a lo que ya había mencionado, Carla queriendo cantar en una iglesia, y que aunque no se habían efectuado en su totalidad en la alabanza al Creador, de alguna manera estaban siendo parte de su actividad y lo que le gustaba hacer. Este estado se exacerbó un poco más de ansiedad por cuando ella llegó al lugar, me parece que quería buscar y no encontraba la iglesia donde la pudieran aceptar y cantar, aunque creo que finalmente terminó cantando en una iglesia, no me acuerdo en cuál, pero total, todas estas condiciones van potencialmente a sanar cuando se muden otra vez, porque ya estaban pensando en mudarse de ahí, no querían quedarse en esa casa y
no los culpamos por eso. Pregunta 5, donde dice: entonces, según tengo entendido, lo mejor que podemos hacer es aconsejar al instrumento que beba mucho más líquido. Gabo aquí diciendo agua. Y me imagino que el agua de manantial sería lo mejor. Okay. Don aquí diciendo agua también. Y por supuesto, nos mudaremos. Podríamos trasladarla fuera de aquí inmediatamente mañana, digamos si fuera necesario. ¿Sería esto considerablemente mejor que esperar 2 o 3 semanas por las alergias y todo lo demás? Rale dice: tales decisiones son una cuestión de libre albedrío. Sé consciente de la fuerza de la armonía del grupo. Podemos ver por un lado la devoción de Don a que, obviamente, y creo que todos haríamos esto al saber que en la morada actual nuestro amado o nuestra amada está siendo afectada por las condiciones y nos quisiéramos mudar de inmediato, ¿no? La quisiéramos sacar de ahí o lo quisiéramos sacar de ahí. Así que eso es lo que muestra ahí Don al hablar de esa manera. Y lo otro es que pregunta: ¿será que la sacamos de inmediato o eso es mejor que esperar 2 o 3 semanas a que, qué sé yo, le puedan terminar toda la mudanza y eso? Rale dice: en esencia, eso es libre albedrío tuyo o de ustedes, pero mantén consciente que la fuerza de la armonía del grupo. Esto es un detalle que una y otra vez, como un leitmotiv, sucedía en las recomendaciones de Ra. Nada en particular en términos de acción, pero el enfoque en esa armonía. Eso nada más pudiéramos hacer un episodio o hasta una serie de podcasts, nada más en eso. Porque eso es todo lo que hay que enfocarse. No importa la situación, no importa la persona, no importa lo que sea que esté viniendo a tu mente. La armonía, no del grupo en este caso, sino la armonía tuya. ¿Dónde está esa armonía? ¿De verdad es afectada? Eso es una buena pregunta, ¿cierto? Pasamos a la otra pregunta. Don dice, en la pregunta 6, ¿hay algo con respecto a la actual condición espiritual o metafísica o física de esta dirección o de esta dirección? Ahí parece que dijo la dirección de la casa, pero no está... No sé si en los audios se escuchan. Me interesaría buscar, a ver. Pero Don está dando la dirección de la casa ahí y dice que si hay algo con respecto a esta casa en la que estamos contemplando que Ra pudiera decirnos que pudiera ser perjudicial para la salud del instrumento. Por cierto, esta es la casa donde Jim todavía vive y fue a la que se mudaron después de esta terrible casa en Georgia. Ra dice, podemos hablar de este tema solo para señalar que hay dispositivos eléctricos mecánicos que controlan la humedad. En otras palabras, deshumidificadores. El nivel del sótano es un lugar cuya naturaleza es muy parecida a la que han experimentado en el nivel del sótano de su anterior domicilio. Unas condiciones menos húmedas eliminarían la oportunidad para el crecimiento de aquellas esporas a las que el instrumento tiene sensibilidad. Las partes superiores del domicilio se encuentran, casi en todos los casos, en niveles aceptables de humedad. Para los que saben lo que es un sótano en una casa, me refiero a que no que sepan mentalmente, sino que hayan vivido en una casa con sótano. Yo no viví en una casa con sótano sino hasta que me mudé para acá, básicamente, a Estados Unidos. En Venezuela no teníamos sótanos ni en los apartamentos ni en las casas que teníamos. Sabemos que es bastante húmedo, el sótano es bastante húmedo. Y de hecho tendemos a poner deshumidificadores abajo porque eso ayuda a la humedad, porque si no se vuelve bastante fastidioso. Y sobre todo, recuerdo que yo tenía el gimnasio en el sótano de mi casa en Nueva York. Y eso era desagradable, muy desagradable, hacer ejercicios en una humedad tan alta. Y se sacaban galones y galones de agua, o litros y litros de agua. En cualquier caso, todo esto es una descripción de la casa, que por cierto, donde viven. Estuve en ese sótano, que es bastante pequeño, por cierto. Así que no veo por qué tanto, a menos es que no haya... No, yo creo que lo exploré bastante bien. Pero sí, esa parte del sótano, al menos donde yo estuve, claro, ya está todo mucho más organizado. Pero
ok, sí, uno, esa es la casa donde terminaron mudándose y donde se quedaron finalmente, donde Don murió, donde Carla murió, donde Jim todavía vive, y donde hicimos la reunión este año. Dos, Ra está hablando de deshumidificadores que se deben utilizar. Parece que ellos tenían uno también en la casa anterior donde estaban, no en esta, en la que están haciendo la canalización. Y obviamente todo esto es para evitar el moho. El moho se va acumulando con la humedad y eso tiene su ciclo de vida y libera esporas. Esas esporas son dañinas para aquellos que sufren de alergias o son alérgicos a este tipo de esporas también. Carla siendo una de ellas. Así que no hay mucho más que decir aquí. Y Don va a seguir preguntando sobre la casa. Pregunta 7. Don dice: ¿qué me dices de la calidad metafísica de la casa? ¿Podría Ra evaluarla, por favor? Ra le dice: este lugar está muy distorsionado. Encontramos que una descripción aceptable de la cualidad de esta ubicación se nos escapa sin recurrir a palabras trilladas. Perdona nuestras limitaciones de expresión. El domicilio y su aspecto posterior especialmente están bendecidos y se han invocado presencias angélicas durante parte de su tiempo pasado. Así que esto no se escucha muy claro y de hecho Don va a preguntar al respecto, pero en esencia Ra lo que está diciendo aquí es que encontramos este lugar bastante aceptable, la descripción, y que no podemos explicarlo sin recurrir a palabras repetitivas básicamente. Piden disculpas por sus limitaciones de expresión, a los cuales todos los que hablamos tenemos que entender y hacer honor al hecho de que el lenguaje es muy limitado, pero explican que tanto la casa como la parte de atrás, el patio, están particularmente bendecidos, y ahí es donde se han invocado estas presencias angélicas en el tiempo pasado. Estamos hablando del 84. Le digo, esto fue hace 40 años exactamente que Ra dijo esto, más o menos, unos cuantos meses más de 40 años, pero me parece tan hermoso que luego de 40 años que llevan viviendo ahí, no me acuerdo cuándo se mudaron, pero definitivamente han pasado ya 40 años, y Jim continúa manteniendo la casa y el patio, hermosísimo, la cantidad de flores y arbustos y árboles que tiene, la poza que tiene con unos peces gigantes, otros pequeños, unos 3 lotos que están, al menos cuando nosotros fuimos, estaban ahí floreciendo. Hermosísimo, ¿verdad? Lo que tiene Jim. Les voy a dejar aquí unas fotos para que vayan viendo las fotos que tomamos Julie y yo cuando estuvimos allá, y vean lo hermoso que Jim mantiene esta casa. Todo lo que es la parte del jardín o el patio está balanceado, me parece, sin estar... Hay casas que a mí me parecen, en mi opinión personal, están muy saturadas de ciertas plantas. Aquí hay como diferentes oasis y caminitos. Es hermoso, de verdad, todo lo que Jim ha hecho aquí. Y fue toda una experiencia poder estar luego de 40 años de cultivar este hermoso lugar. Y de hecho Jim es conocido por ser amado básicamente en su vecindario con los vecinos, porque cuando estuvimos ahí todos los vecinos de la cuadra les prestaron espacio para el estacionamiento, para que todos los que fuimos manejando pudiéramos tener donde estacionarnos, y toda la cuadra estaba llena de carros. Así que sí, fue toda una experiencia poder estar ahí. Y fíjense que Ra desde un principio estaba diciendo que estaba llena de presencias angélicas. Sin embargo, hay una parte que Ra dice que nos confundiría a todos, que es cuando dicen que este lugar está muy distorsionado. Pero aquí es donde podemos ver, ¿no? Y ahorita explico esto, pero primero vamos a ver por qué Don hace esta pregunta, ¿no? Es precisamente por eso. Don dice: no estoy seguro de entender lo que Ra quiere decir con eso. No estoy seguro de entender si el lugar es metafísicamente extremadamente bueno o extremadamente negativo. ¿Podría Ra aclararlo, por favor? Ra dice: nuestra intención era resaltar la excelencia metafísica del lugar propuesto. Los beneficios de tal preparación bien pueden ser apreciados por este grupo. Sí, los beneficios, el producto básicamente de cómo se había cultivado esta casa
en excelentes energías, básicamente puede ser apreciado por el grupo una vez que lleguen ahí. Y eso es una excelencia metafísica que a veces nosotros encontramos cuando llegamos a ciertas casas, o al contrario. A mí siempre me parecía cuando llegaba a casas viejas con muchas generaciones que han vivido ahí, que se sentía como un poco fantasmagórico, y era por el hecho de que tantas experiencias se habían dado y se mantienen básicamente en la casa. No se había hecho ninguna... Yo siento que cuando una casa varía, eso es otra experiencia que tenemos, sobre todo en hoteles, se siente totalmente vacío de vida. Es como que no hay un cultivado ahí. Igualmente otros apartamentos que alquilan, se nota este vacío. Cuando llegamos a una casa familiar, sientes como que, aquí como que me quisiera quedar. Si todo esto se puede sentir. Y esto era una buena casa a la cual llegaron y se quedaron, básicamente. Pero sí, ahí está Ra hablando de eso. Mi acotación con respecto a la palabra distorsión es que Ra habla de distorsión, o le dice distorsión a todo. Entonces, cuando hay mucho movimiento, en este caso hay mucha energía vibrante, angelical, como dijeron, o simplemente positiva, agradable, llena de alegría, eso es mucha distorsión también. Hay una distorsión fuerte hacia esas energías. Así que distorsión en todo el material de Ra no se refiere a algo negativo per se, sino a el movimiento, la cantidad de vibración que hay en el lugar, sea de un lado o de otro. Pero sí, es una de esas palabras que hay que estudiar en el material. Y estudiarlo mientras lo leemos para ver el contexto a lo que se refieren. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 9, donde dice: ¿sería entonces necesaria la limpieza con sal y agua para esta propiedad? ¿O sería recomendable, por así decir, hacerlo? Esta es la limpieza metafísica o ritualista que hemos hablado por varias sesiones ya. Ra le dice: existe la limpieza metafísica recomendada, como en cualquier reubicación. No importa qué tan adecuado esté el instrumento, la afinación sigue siendo recomendable entre cada concierto o trabajo. Muy bonita esa manera de decir, en esencia, que al instrumento hay que afinarlo siempre antes de un concierto. Un instrumento musical, por cierto, para los que no lo sabían, la palabra instrumento utilizada aquí siempre para Carla se refería como una analogía o análogo a lo que es un instrumento musical. Porque con un instrumento musical nosotros tocamos música, con un instrumento físico como este tocamos la música del creador, que se llama vida. Así que hay que afinar el instrumento para un concierto y hay que afinar el instrumento para un trabajo metafísico también. Así que en cualquier circunstancia, Ra dice, es apropiado hacer limpieza y afinar el instrumento, lo cual es una función también de cómo estuviese el ambiente. Siguiente pregunta. Preguntas cortas aquí, donde dice: bien, ¿y si el instrumento permanece fuera del sótano? ¿Crees que entonces la humedad y las condiciones físicas serían buenas para el instrumento? ¿Es eso correcto? Ra le dice: no. Donde dice la humedad, entonces debemos hacer algo con la humedad en toda la casa entonces para que sea bueno para el instrumento. ¿Es eso correcto? Y Ra le dice: sí. Me encanta. Don continúa y dice: voy a volver a un par de puntos aquí, pero tengo que entrar a una pregunta acerca de mí mismo. Parecería importante en este momento. ¿Puede Ra decirme qué me pasa físicamente, qué lo está causando y qué podría hacer para aliviarlo? Antes de entrar a esa pregunta, porque aquí vamos a hacer un cambio dramático de enfoque, algo que nos va a llevar al resto de lo que tenemos de material y por supuesto mis conclusiones, no solamente de los episodios, sino mi episodio particular de conclusiones y lecciones aprendidas y reflexiones, etc. Lo de la humedad era simplemente: si Carla no va para abajo, donde está húmedo está bien, y simplemente está bien arriba, bueno, la humedad va a subir, así que
encárgate de la humedad abajo y lo de arriba va a estar cada vez mejor, básicamente. Ok, pasando a esta pregunta, donde Don está preguntando sobre sí mismo, quiero que lean o escuchen, si están nada más escuchando, lo que Don dice. Por primera vez se pregunta, o hace una pregunta para él, con respecto a su salud, y lo hace de manera intensa. Creo que en otra oportunidad sí había preguntado, hay una razón por la cual me enfermé, y tenía que ver por una conferencia que había dado. La gente y la energía que había ahí no era muy conducente a su salud. Hubo algo, pero lo preguntó simplemente por curiosidad. Aquí se nota que está preocupado básicamente por sí mismo, algo que casi no vemos en Don. Y dice, de nuevo, tengo que entrar en una pregunta acerca de mí mismo. Me parece importante. ¿Me puedes decir qué pasa físicamente conmigo? ¿Qué lo está causando? ¿Y qué podría hacer para aliviarlo? Así que Raleigh dice, el interrogador es alguien que también se encuentra en medio de una iniciación. Durante este espacio-tiempo está marcada la posibilidad de distorsión mental emocional que se aproxima a lo que causa que la entidad se vuelva disfuncional. Además, el vehículo químico del rayo amarillo del interrogador está envejeciendo y tiene más dificultades para absorber los minerales necesarios como el hierro y otras sustancias como la papaína, el potasio y el calcio. Así que lo primero que vamos a trasladar al resto de nuestras explicaciones aquí es lo que Ra dice, que Don está pasando también por una iniciación. ¿Recuerdan que dijo que Carla estaba pasando por una iniciación? Igual Don está pasando por esto. Está pasando por un proceso de iniciación, al igual que Carla, y esta iniciación está marcando un cambio dramático en lo que es su trabajo espiritual, que los lleva a otro punto, o que los invita a llevar a un punto de desarrollo, un salto cuántico, básicamente, en su trabajo espiritual. Así que ambos están pasando por eso. Como ya dije, cada vez que pasamos por estos cambios, hay una predisposición a enfermarse, porque estamos liberando muchas cosas mentales y el cuerpo análogamente lo hace también. En esa liberación sentimos lo que llamamos enfermedad. En realidad no es más que una liberación. ¿Adivinen qué? Agua. Bastante agua. Entonces, eso está afectando. Fíjense cómo hablan de manera... Hay un punto espiritual en esto, que es la iniciación. Hay un punto mental, que es el impacto que tiene en su mente y emocionalmente. Y que está llevando a la actitud disfuncional, a lo cual Don fue conocido obviamente por precipitarse en este año, 1984. Esto fue en marzo. En noviembre fue cuando se suicidó. Y terminó básicamente ese deterioro mental que había empezado desde un principio. No le tomó mucho tiempo en realidad. 9 meses, 8 meses. Y eso estaba teniendo un impacto, ese problema emocional y mental estaba teniendo un impacto en el cuerpo. Así que habla del espíritu, de la mente y del cuerpo, cómo tienen este efecto cascada en el proceso de iniciación que estaba pasando. De nuevo, iniciación siendo una palabra que refleja lo que es un proceso de transformación, de cambio fuerte, transformador, sí, salto cuántico, como dicen. Y bueno, hablan de que en la parte física tiene dificultades para absorber ciertos minerales y otras sustancias. Finalizan diciendo, al mismo tiempo, el cuerpo del rayo amarillo empieza a tener más dificultades para eliminar oligoelementos como el aluminio. El efecto energizante se ha producido en el colon del interrogador y las distorsiones en esa zona son cada vez más importantes. Por último, hay una pequeña zona de infección en la boca del interrogador que requiere atención. Así que estos ya son los efectos físicos. En el colon está teniendo problemas para liberar aluminio.
Yo sé que el aluminio es un metal que no deberíamos tener presente en nosotros, pero hey, sociedad moderna, estamos llenos de aluminio por todas partes, así que lo tenemos dentro de nosotros. Y con el tiempo, con la vejez, se va dificultando la eliminación de esto. Y aparte tenía una infección en la boca que requiere atención. Así que este es todo el análisis y el diagnóstico de Ra para Don. Vamos a cubrir un par de preguntas más. Creo que no tengo más nada que mencionar aquí. Sí, vamos a cubrir un par de preguntas más y terminamos por hoy. Don dice, ¿podría Ra recomendarme lo que debería hacer para mejorar mi estado de salud? Ra le dice, nos acercamos mucho a la ley de la confusión en este caso, pero sentimos la conveniencia de hablar debido a los resultados potencialmente fatales para el instrumento. Hacemos una pausa para dar al interrogador y al escriba unos momentos de espacio-tiempo para ayudarnos al alejarse de las distorsiones que nos hacen invocar la ley de la confusión. Esto sería útil. Hay una pausa y Ra dice, de hecho la pausa es de 10 segundos. Ra dice, apreciamos sus intentos. Incluso la confusión de ustedes es útil. Primero, Don está preguntando una vez más, ¿qué puedo hacer por mí? Y Ra le dice, ok, vamos a hacerlo, pero estamos muy cerca de la ley de la confusión y nos interesa que ustedes, Jim y Don, se tomen unos momentos como para alejarse de esas condiciones mentales que están teniendo ahorita, que nos previenen de poder hablar sin la ley de la confusión. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dijeron. Yo especulo que es que Don y Jim estaban teniendo pensamientos obviamente de estrés o de preocupación hacia lo que pudieran o debieran hacer en esta situación. Y Ra les dice como, en esencia, vamos a darles unos segundos para que se relajen y no sientan que nuestra respuesta va a impactar sus decisiones, sino que va a comentar al respecto. Y dicen, algo que es interesante, incluso la confusión en ustedes es útil. Esto es relevante porque ¿por qué un estado de confusión es útil? Porque si nosotros no estamos confundidos y estamos en conocimiento, no hay, digamos, si yo siento que sé, ya yo sé, no tengo ningún problema, no estoy abierto a entender o a aprender. Pero si estás en un estado de confusión, normalmente cuando hacemos una pregunta estamos en un estado de confusión. Y ese estado de confusión es una maleabilidad que existe para uno poder tener ese momento de, ok, ahora entiendo. Ese momento de entendimiento está ahí. ¿Okay? Así que por eso la confusión es útil. Normalmente cuando estamos abiertos a algo, estamos en estado de confusión. Esto se pudiera entender mal cuando uno dice, si estás en conocimiento de ti mismo, obviamente estás bien. Cuando hablamos en el camino de autoconocimiento o autorrealización. El detalle está en que cuando uno se conoce a uno mismo, lo que tú conoces es el desconocimiento puro. Por eso tu estado natural es estar en desconocimiento. Y es lo que a la mente le aterra, estar en un estado de desconocimiento. En otras palabras, no sé por qué esto está pasando. ¿Sí? Ese estado de no sé es el estado de confusión al cual Ra se está refiriendo aquí. O hay un buen paralelo. Porque, de nuevo, una pregunta que puede surgir, sobre todo para las personas que siguen mi trabajo y mi mensaje, es decir, bueno, pero es que si tú estás en conocimiento de quién eres, entonces no vas a aprender nada. Y esto es un buen punto, porque muchas personas que piensan que se conocen y dicen, es que ya yo sé lo que soy. Yo soy esto. Yo soy conciencia. Y crean de la conciencia un objeto. Cada vez que creas ídolos de Dios, estás perdido. Entonces, cuando decimos conócete, lo que estás conociendo es en esencia aquello que conoce todo y por ende no se puede conocer a sí mismo. ¿Sí? Por eso es que no podemos decir de manera realista que nos conocemos. Sin embargo, conocemos aquello con lo que conocemos, que somos nosotros mismos. Está un poco enredado. De nuevo, si no estás enterado de este trabajo que es lo que yo hago,
Hay muchos recursos que vas a encontrar en la descripción. Gratuitos todos, puedes entrar incluso a las llamadas que tenemos para indagar y hablar de esto. Todo esto es lo que yo hago para poder ponérselo a disposición, y lo hago con todo el deseo y amor del mundo, porque esto es lo que yo adoro enseñar. En cualquier caso, esto es lo que Ra se refiere con confusión. Es útil estar en ese estado porque estás abierto básicamente a entender. Ra explica ahora y dice: el interrogador ha permitido en el pasado reciente una transferencia completa de dolor mental emocional del interrogador al instrumento. La clave de este funcionamiento perjudicial fue cuando el instrumento dijo palabras en el sentido de que sería el interrogador y sería el fuerte. El interrogador podría ser, como el instrumento, pequeño e insensato. El interrogador, en plena ignorancia de la firme intención del instrumento y sin comprender la posibilidad de tal transferencia de energía, estuvo de acuerdo. Aquí tenemos, una vez más, la explicación de lo que sucedió con Carla y Don. Carla explica esto como que ella estaba viendo mucho el estrés en Don y tomó la decisión, o le dijo, le ofreció: ¿qué tal si yo soy la fuerte ahora y tú eres el pequeño e insensato que yo soy? Básicamente ofreció intercambiarse los papeles y le dijo a Don: tú relájate, encárgate simplemente de estar bien, lo cual obviamente con muy buena intención, y entonces yo soy la fuerte. En ese momento hubo una transferencia de energía por la relación que ellos tenían y ambos tomaron el rol del otro. Eso causó un deterioro en Don y causó un deterioro en Carla. Esto básicamente por la ignorancia de Don, o el desconocimiento de que esta transferencia de energía podía tomar lugar y las posibilidades o las consecuencias que iba a tener. Así que todo esto es parte de lo que voy a hablar en su episodio particular, fuera de esta sesión y del material en general, sino simplemente conclusiones de todo el material en ese episodio. Pero manténganse en mente porque voy a hablar en las conclusiones de este episodio voy a hablar algo al respecto. Pero sí, esto es lo que sucedió. Este fue el intercambio de energía entre Carla y Don, donde de nuevo Don básicamente asumió el rol de Carla y Carla el rol de Don en las experiencias de vida. ¿Qué fue eso? No me acuerdo si lo leí, pero de repente tenía que ver con que Carla se iba a encargar de trámites, de este tipo de preocupaciones, llamadas, etc. Y Don podía relajarse básicamente. De nuevo, lo hizo con la mejor intención, pero ambos no sabían el resultado que iba a tener esa transferencia de energía y ese cambio de papeles. Ra continúa y dice: estas dos entidades han sido una durante un periodo atemporal y lo han manifestado en su espacio-tiempo. De este modo se produjo el trabajo perjudicial. En un acuerdo de cuidado y precaución puede deshacerse. Instamos a que el interrogador preste atención a la acción de gracias y a la armonía, una vez más. Podemos afirmar la recomendación anterior, en general, de las habilidades y la pureza de intención del conocido como Bob, y podemos notar la enfermedad simpática que ha ocurrido debido a las sensibilidades del instrumento. Por último, podemos observar que, para el conocido como Peter, varios aspectos de las distorsiones experimentadas por el interrogador, el instrumento y el escriba pueden ser bastante evidentes y se traducen simplemente en distorsiones menores. Esta es la relación que Don y Carla tenían, lo que dice Ra aquí, que han sido una durante un periodo atemporal y que eso es lo que han manifestado en este espacio-tiempo. Recuerdo una vez más a Scott Mandelker decir que él lo veía como que Don y Carla eran el mismo ser superior pero dividido en dos. Parece una manera bonita de verlo, y que por eso fue que se produjo este trabajo perjudicial. En un estado o en un acuerdo en que ambos estuviesen conscientes de lo que iban a hacer, se podía deshacer. En otras palabras, Ra les dijo: hicieron este cambio,
pueden deshacerlo si quieren, pero necesitan hablar, necesitan comunicarse. Y la parte más, digamos, importante aquí es cuando dicen una vez más que Don presta atención a la acción de gracias y la armonía. De esa manera podrá básicamente salir de eso. Y luego le recomiendan tanto a Bob como a Peter. Bob, ya he hablado de él, y Peter es alguien a quien Don va a preguntar, y la última pregunta que voy a cubrir por hoy. Don le dice en la pregunta 14: ¿cuál es el apellido de Peter? No estoy familiarizado con quién es. Ran le dice: el nombre por el que esta entidad elige ser conocida es Inman. No sé si ese es el apellido o ese es el nombre por el cual era conocido. Si era Inman y no Peter. Peter de repente era el nombre de nacimiento con el que nació. No sé. Pero eso es la pregunta final que vamos a cubrir por hoy. Quedan todavía unas, quiero decir, 9 preguntas más, 8 preguntas más. No tan largas, pero esas las vamos a llevar para el último episodio. Conclusiones. Para adelantarles un poco y sepan a lo que se refiere lo que representaron Don y Carla en esa experiencia particular que terminó acabando con la vida de Don y que Carla también se deterioró muchísimo, tiene que ver con lo que llamamos trabajo espiritual. ¿Okay? Para eso voy a invocar los centros energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos los centros energéticos como el canal o el proceso por el cual la energía fluye, y obviamente es indicativo de lo que es una entidad balanceada, empezamos a ver que la experiencia de vida alimenta este sistema energético y que esa energía que es con la cual se alimenta el sistema energético, obviamente, necesita ser trasladada a través de los centros energéticos de una manera armónica. ¿Okay? A grosso modo, esto es lo que ocurre. Hay 3 centros energéticos inferiores, 3 centros energéticos superiores y luego lo que es la conexión con el todo. Básicamente la trascendencia. Lo cual todo siempre está activo, todo siempre está ahí. Pero el trabajo que se hace en esto depende obviamente de cómo nosotros estemos alineados con la realidad, con la verdad de quién somos y por supuesto con lo que está sucediendo a través de nosotros. Muy importante eso. Empiecen por ver a los centros energéticos como aquello que define nuestra identidad. Todos nosotros tenemos una identidad particular porque somos individualizaciones particulares de la conciencia, del infinito, de Dios, de Brahman, del Uno, del Creador. Esta primera asociación, que es con la fisicalidad y con nuestra mente, eso es lo que llamamos mente-cuerpo, el complejo mente-cuerpo. Nosotros nos damos cuenta, decimos, soy esto. Esto es un proceso muy adolescente, si lo podemos ver de esa manera. El adolescente por primera vez empieza a dar cuenta o empieza a notar el impacto que tiene que ellos tengan un cuerpo y tengan una mente. Necesitan cuidar una cierta imagen, empiezan a cultivar esa imagen y al mismo tiempo empiezan a cultivar algún tipo de apariencia física, sea la que sea. Esto es parte de un proceso saludable y natural de todos los seres humanos cuando empezamos a notar que sí, tenemos un cuerpo y una mente con la cual interactuamos en la realidad. ¿Sí? Empezamos a ver cuál es nuestra relación con la realidad. Eso lleva hasta el punto de lo que es el rayo amarillo, aquel que está encargado de nuestra relación social con otros. Para eso tenemos que tener ya una imagen establecida y eso es físico y mental. Ahora, esto no es todo el propósito de la humanidad, obviamente. Si eso lo fuera, entonces este mundo fuera espiritualmente bastante avanzado porque ahí es donde estamos, precisamente en tercera densidad o en el tercer chakra. Estamos en una sociedad muy adolescente, y esto Ra lo ha hablado en el pasado, pero incluso la sociedad adolescente sigue viendo no hacia el lado verde, sino hacia el lado naranja, todavía muy pendiente de la imagen, apariencia física, y hablan mucho de esto. No puedo dejar de hacer el chiste que escuché ya hace años, cuando una de las cosas que vinieron en términos de este camino que yo tomé fue que mi apariencia iba a cambiar, que yo
iba a descuidar mi cuerpo y todo eso. Me pareció muy gracioso porque se notaba obviamente cómo la dirección no era hacia la visión de la persona no era hacia el entendimiento o la aceptación, sino básicamente hacia el rayo naranja. No, por tu apariencia y tu estado físico, etc. Uno no está al cargo de eso. Uno está a cargo simplemente de lo que está viniendo por aquí y lo que quiere pasar. El resto, si estás enfocándote en eso, estás en vez de viendo hacia el rayo verde, estás viendo hacia el naranja. ¿Desde dónde? Desde la posición amarilla, obviamente. Desde cuál es mi posición en la sociedad, ¿no? Así que, ¿por qué menciono todo esto? Porque al final, cuando nos quedamos atascados en el rayo amarillo, entre naranja y amarillo, estamos básicamente reciclando la energía en lo que llamamos ego o ser separado. Eventualmente, esta relación con el ser separado debe morir, debe trascenderse. Eso no quiere decir que no vas a tener más rayo naranja y amarillo, sino que toda la energía que pase por ahí va a estar totalmente cristalizada. No hay más nada que buscar ahí. Mi imagen es mi imagen, no la controlo yo, la controla esta energía, que es lo que está haciendo que fluya y se manifieste de esta manera. Sea lo que sea. Mi imagen, mi apariencia, lo que yo soy como cuerpo y mente. Una vez trascendido eso, comienza el trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque la energía que ahora sube y que pudiera estar estancada o limitada a no subir al corazón, sube al corazón. ¿Qué representa el corazón? Amor, compasión, humildad. Esta es la plataforma por la cual comienza el trabajo espiritual. Una vez que se mueve la energía del corazón, inevitablemente empieza el trabajo del chakra de la garganta, lo cual es expresión honesta y pura. Esta expresión honesta es lo que llamamos sabiduría. La sabiduría es únicamente informada por el corazón. La interacción entre estos dos es lo que hace que se genere trabajo espiritual o energía que pueda subir al último centro energético trabajable, que es el rayo índigo. El rayo índigo está identificado o descrito como el balance de estas dos energías, el equilibrio entre amor y sabiduría. Todo esto a un nivel muy particular. El nivel particular ¿de qué? De tu individualidad. Porque no hay un rayo índigo receta, prototipo, ¿sí? Modelo, emblemático. Ese es el rayo índigo que yo quiero. ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto cuesta? Es particular, eres tú. Pero para tú poder apreciarlo, necesitas naturalmente despejar los centros energéticos inferiores para permitir que esa energía sea trabajada a niveles superiores, espirituales, donde es corazón y expresión. Lo que sientes y lo que emanas, lo que absorbes o atraes y lo que irradias. Esa es la combinación del trabajo espiritual. Pasamos del adolescente espiritual, en el mejor de los casos, donde está únicamente preocupado por su apariencia y por su relación con los demás. Si se dan cuenta, es hermoso cómo funciona, porque el adolescente eso es lo que hace. ¿En qué está consciente? De su apariencia y obviamente de su relación con los demás. Porque está físicamente involucrándose en un ambiente como tal. Y quizás una de las razones por las cuales los adolescentes rara vez tienen algún tipo de deseo en involucrarse con actividades espirituales. Hay sus excepciones como en todo, pero me parece que es saludable y natural que pasen por ese proceso. Eventualmente llegarán a sentir este llamado. Pero nosotros, como seres humanos, ¿qué tanto estamos estancados como adolescentes espirituales? Eso es una pregunta individual, porque esa energía simplemente está esperando el potencial para ser liberado hacia lo que es el trabajo espiritual que conocemos de empieza con el corazón, amor, humildad, compasión, humildad siendo uno importante, y la sabiduría, que es lo que se genera a partir de esto. La humildad informa la sabiduría, y la sabiduría informa a la compasión que genera humildad. Es un trabajo cíclico, nunca termina, y es lo que empieza a cristalizar cada vez más nuestro ser. Ese es el ser balanceado. La razón por la cual menciono todo esto es porque Carla y Don representaban hermosamente, ellos como individuos, Carla corazón, Don sabiduría. El impacto que tuvo esto y la transferencia de energía que ocurrió
es precisamente lo que voy a hablar eventualmente, no en el próximo episodio, sino al final, en las conclusiones de ya lo que es todo este material y digamos que el epílogo de este material en sí. Eso es todo lo que tengo por hoy. Les voy a ir comentando también algunos cambios que va a pasar con el podcast y la serie. Muchas cosas se avecinan. Todavía no tengo bien finiquitado lo que va a suceder, pero créanme que va a continuar el contenido. Aprovecho para decirles que primero agradecer a todos los que me apoyan en Patreon. Gracias por estar ahí. Es la única plataforma que tengo de suscripción, aparte de YouTube, pero les recomiendo, si están en YouTube se queda con una mayor porción de lo que ustedes suscriben básicamente y me apoyan en el canal. Prefiero que sea más Patreon, pero de todas maneras gracias también a todos los que me apoyan aquí en YouTube. Menciono esto porque es una gran ayuda para mí, sobre todo en estos momentos. Me están ocurriendo varias transiciones en mi vida y para mí es importante, de verdad. Es muy valioso el hecho de que me puedan apoyar para continuar este trabajo. Y ya les comentaré un poco más al respecto, pero es una mención por si quieren ir a apoyar sobre todo el contenido que voy a seguir sacando en esta dirección. Vayan a Patreon, consideren una suscripción ahí. No es necesario, pero yo diría bastante, de verdad. No saben cuánto se valora. Y si quieren saber más del trabajo que hago, por supuesto, en la descripción siempre están los enlaces. Me contactas por Instagram si quieres hablar sobre la mentoría que ofrezco. Curso del Camino Directo también está ahí. Y si quieres involucrarte simplemente gratis con nosotros en llamadas de Zoom, Telegram, vete al canal de Telegram, que es donde publicamos el enlace de Zoom todas las semanas que sea posible para reunirnos. Si estoy aquí en casa, si estoy viajando, no puedo estar. Eso es todo lo que tengo por hoy entonces. Les agradezco, de verdad, simplemente ser parte de este viaje conmigo. Nos queda una sola sesión más, o mejor dicho, un solo episodio para finalizar esta sesión. Como les dije, tengo otros episodios planificados para terminar esta serie en particular y luego pasar a hacer la transición hacia un nuevo podcast, hacia una nueva dirección, y ya les estaré comentando sobre eso. Pasen feliz día o feliz noche donde quiera que estén, cuídense mucho y nos vemos en la segunda parte final de la sesión 106 y final del material de Ra.